Me mandó Natanael un par de videos para que los vea y que reaccione. Vamos a ver. Primero es ¿Quién? Maldonado. Va a profetizar sobre Argentina. Dice: felicidades campeón, Dios prometió y cumplió, la gloria sea para Dios. Año 2016. Viejito. 2016. Es fuerte. Es fuerte. Dice la palabra que hay de los que dicen: el Señor dijo cuando yo no dije nada. Esta gente nos hace quedar mal a nosotros, los evangélicos. Año 2016, dice: traigo la Copa Argentina. Pasó el 2018, creo que habla de la Copa del Mundo, no creo que hable de la Copa de Leche. Año 2018, creo que fue el Mundial de Rusia. Perdimos, no trajo la Copa. Pero ¿qué pasó? En el 2022 sí ganamos la Copa, por lo tanto Dios cumplió. Y el apóstol Maldonado es un verdadero profeta, porque dice la palabra que ¿cómo sabemos cuándo un profeta es un verdadero profeta o cuándo es un falso profeta? Dice muy simple: si se cumple lo que el profeta dijo, entonces es un verdadero profeta, y si no se cumple, entonces quiere decir que es un falso profeta. Si solamente nos tomamos de este criterio para saber si es un falso o un verdadero profeta, insisto, si solamente nos tomamos de este criterio, es un criterio bíblico, pero es un criterio bíblico. Si solamente nos tomamos de este criterio, bueno, sí, vamos a decir que Maldonado realmente es un verdadero profeta, porque llegó la Copa. Claro que si nosotros en el 2022 no hubiéramos ganado la Copa, es decir, la Argentina no hubiera ganado la Copa del Mundo, nadie diría que es un falso profeta, porque no está poniendo fecha. Entonces diríamos: la profecía está, esperemos al 2026 a ver si es un verdadero o un falso profeta. Es decir, el próximo mundial, creo que es 2026, ¿no? Sí. Y si en el 2026 no ganáramos tampoco, vamos a suponer, bueno, podemos esperar al 2030, al 2034, 2038, 42, etc. Anda sumándole cada 4 años. En algún momento se va a ganar la Copa y entonces se va a decir: era un verdadero profeta. Esta gente como Guillermo Maldonado, que profetiza de esa manera, de una manera muy emocional, para que cuando la gente lo escuche se entusiasme, no hay forma de decir que es un falso profeta, a menos que tomemos otra regla para decir quién es falso profeta y quién no. Y la otra regla es entender que la profecía es decir la palabra de Dios. Si nosotros decimos la palabra de Dios, es decir, lo que la Biblia contiene, entendemos los evangélicos y la mayoría de los cristianos, que la Biblia es la suficiente palabra de Dios. Todo lo que está en la Biblia contiene o llega a ser la palabra de Dios. Es decir, que cada vez que predicamos cualquier texto de la Biblia, estamos hablando la palabra de Dios y por lo tanto estamos profetizando. Eso es la profecía. Muchos la confunden con la futurología, que es lo que está haciendo acá Maldonado. El problema con la futurología es que no tenemos dónde poner un cierre, un coto, un final y decir: bueno, sí, es un falso profeta porque no se cumplió. Cualquiera en el 2018 hubiera dicho: sí, es un falso profeta. No cumplió. Pero otros, esperanzados en que Maldonado sea realmente un siervo de Dios, dicen: esperemos. Bueno, en el 2022 se dio. Y toda la gloria fue para la selección argentina y Messi. Es decir que Maldonado es un falso profeta. Vamos a ver el otro que mandó Natanael. De Dios en la casa no es normal, es pecado.
Y cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo. Y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre... No, esto es fuerte. Cuando dice la... Cuando la mujer desobedece al hombre... Pero no, esto lo tengo que ver otra vez. de Dios en la casa no es normal, es pecado. Y cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo. Cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo. Bueno, esto sí es un falso profeta, porque ¿en qué parte de la Biblia dice que cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo? A Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo, y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo. No. A ver, vamos a seguir. ¡No la mujer! Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. No estoy hablando de machismo. No estás hablando de machismo. No, este hombre es lo más machista que puede existir en el mundo. Dice que cuando el hombre habla, la mujer se calla. Hice todo un video al respecto del machismo dentro de la Biblia. Sí que se escribió en un contexto cultural mayormente machista, la Biblia. Sin embargo, vemos que hay un montón de elementos donde vemos que no hay diferencia entre hombre y mujer para Dios, ¿no? Es más, dice eso. Dice que para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer, libre o esclavo. ¡No la mujer! Es interesantísimo que esté en el mismo paquete el hombre, mujer, libre, esclavo. ¿Por qué? En la época donde la esclavitud en Occidente estaba bien vista, la Iglesia admitía la esclavitud porque en la Biblia habla de esclavos. Y es más, dice en la Biblia, esclavos, sujétense a sus amos. ¿Sí? Dice eso en la Biblia. Bueno, eso es cultural. Con el hombre y la mujer pasa exactamente lo mismo. En un entorno netamente o mayoritariamente machista, vemos que Dios dice que para él no hay diferencia entre hombre y mujer, pero también vemos que la mayoría de los que seguían a Jesús, la mayoría de las mujeres, ¡no la mujer! No diferencia qué es una costumbre cultural de la época a qué es lo neto de la palabra de Dios. Si nosotros no diferenciamos eso, bueno, tendría que este hombre admitir que la esclavitud está bien, porque en la Biblia se mencionan los derechos de los esclavos, así que este hombre, por un lado, malinterpreta la Biblia, y por otro lado, nos hace quedar muy mal a los evangélicos cristianos. Hay mucha gente que no se acerca al cristianismo por dos tipos de personas. Por un lado, el que dice Dios dijo, y dicen cualquier disparate, pero disparate emocional, un disparate que la gente tiene ganas de escuchar, como por ejemplo, el Señor dice que voy a traer la copa. Sí, va a traer la copa, el Señor dijo. Y después resulta muy difícil que esa persona entienda que el Evangelio no es mentira, que no es una patraña, sino que estuvo mal administrado. Le predicaron un evangelio falso, un evangelio de prosperidad. Nos hacen quedar muy mal. Y por otro lado, este tipo de personas, como el último, el machista disfraza el machismo de puritanismo, de cristianismo, de que es bíblico o algo por el estilo. Y lo que ocurre es eso, que bueno, se va a llenar de varones machistas porque va a decir, mira qué bien, esto es lo que dice la Biblia, creyendo que está bien hacer algo que está mal. Hay, dice la palabra, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¡Que se calla!